Un saludo para todos los espectadores. ¿Sabe usted por qué el empleo informal ha aumentado durante la pandemia? El grupo 4 va a debatir acerca de este tema. Nosotros somos López Sosa Valeria, Taboada Cáceres Nadia, Romero Sánchez Jorge Luis, Jurado Mariano Carla y Chávez Chávez María. Desde la llegada del COVID-19 el 6 de marzo del 2020 y el comienzo de la cuarentena, las empresas formales e informales se vieron afectadas, ya que en este mismo año se notificó la salida de trabajadores formales. Así también los trabajos informales aumentó debido a la falta de apoyo del gobierno. Y esto ha puesto a la gran mayoría de la población en una situación de oportunidad de desempleo muy baja, haciendo del Perú uno de los países con una mayor tasa de empleo informal en trabajos no agrícolas, el cual ha dado un porcentaje de 64% en la región de Latinoamérica. Por lo cual, esta problemática involucra actualmente a todos los trabajadores que ya se encontraban en ese sector informal, sumándose a este grupo los trabajadores que perdieron sus empleos formales durante la crisis sanitaria. A continuación, mis compañeras van a exponer su postura acerca de este tema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Jurado y tengo una postura neutra con respecto a la informalidad. Como sabemos, en el Perú, como en otros países, se han implementado medidas extremas para prevenir el contagio de la COVID-19. Y desafortunadamente, estas medidas han paralizado la economía del país y junto a ello los empleos. Te explico un poco más del por qué estoy en una posición neutra. Porque bien, me gusta apoyar a la persona que está en la esquina de mi casa vendiendo sus desayunos. Como también apoyaría a una persona que tiene consolidado su empresa y comprarle sus productos. Por eso mi postura es neutra. Gracias. Soy Nadia Taboada y estoy a favor de la formalización. ¿Por qué? Porque el Perú, al no tener las industrias totalmente desarrolladas y ser tercermundista, como dicen, necesita crecer en ingresos monetarios. Entonces, si tú educas, si tú eliminas la corrupción, tienes mayores probabilidades de hacer crecer la industria y formar otras. Tres. Bueno, mi nombre es María Chavarri y mi postura es la siguiente. No es sorpresivo que el año pasado la tasa de empleo informal tuviera un incremento mayor al de años anteriores. La informalidad en el Perú es una problemática que, bueno, por así decirlo, está consolidada ya en el país y va a ser un poco complicado poder eliminarla, ¿no? Al menos de manera total, va a ser bastante dificultoso. Y más aún ahora que con esta crisis sanitaria, ¿no? Que ha dejado muchos estragos, especialmente en el ámbito económico. Ha habido desempleo en las empresas formales, por ejemplo, y bueno, estos trabajadores desempleados han tenido que recurrir al sector informal para poder recursearse. Entonces, pues yo diría que la informalidad ha sido un escape, un respiro para los desempleados para poder ganarse el día a día, ¿no? Así que yo no sería tan radical con la eliminación de la informalidad. Eh, es un punto de flexibilidad para el trabajador. Entonces, bueno, esa sería mi postura, ¿no? Soy Valeria López y mi postura es a favor de la regularización de la informalidad, debido a que un trabajador informal, a pesar de que trabaja, no es avalado por el Estado, no tiene leyes que lo cuiden, debido a que no hay un contrato que estipule que trabaja para una cierta persona, ya que al estar en la informalidad trabajan de manera independiente.
Esto hace de que la persona se encuentre en riesgo y como en el Perú no es legal no está permitido la informalidad, las municipalidades a las personas informales suele quitarle su mercadería, dejando a estas personas sin su trabajo. Y ahora, debido a la coyuntura del COVID, es mucho más delicado el tema, ya que hubo una gran tasa de despidos debido a la pandemia y a la cuarentena, dejando a muchas personas desempleadas que tuvieron que recurrir a la informalidad para poder seguir subsistiendo y mantener a sus familias o mantenerse a ellos mismos. Gracias. Culminada la fase de definición de posturas, damos a continuación lo que viene a ser el debate. ¿Quién desea empezar? Ya, yo creo que no es tanto una cuestión de legalizar o no la informalidad, sino definir que ya existe y está arraigada totalmente a la cultura peruana. O sea, no es cuestión de que vamos a prohibirla y dar leyes, es cuestión de crear protocolos para estos negocios. Yo pienso de que lo que debería hacer el Estado es ayudar a estas personas informales, especialmente en esta coyuntura. Por ejemplo, bajarle la tasa de impuestos, el asesorarlos, ya que hay muchas personas de que, o sea, se encuentran en la situación de elegir. Ya, me formalizo. Luego, ¿qué es lo que sucede? Ya que acá en el colegio no te explican qué es lo que tienes que hacer para formalizarte y luego qué es lo que tienes que hacer para cuando ya eres formal. No, nos enseñan lo básico y nos enseñan los nombres, pero no nos enseñan cuáles son las funciones o qué es lo que como persona emprendedora tenemos que hacer. Bueno, a mí me gustaría intervenir con respecto a lo que mencionó mi compañera Nadia acerca del más o menos lo que tiene que ver con el marco regulatorio, ¿no? Que tiene que ver con el registro de las empresas informales. Es muy cierto que no es necesariamente la solución prohibirlo, ¿no? Pero sí mejorar los mecanismos, ¿no? Para aquellas empresas informales que sí deseen formalizarse. Que los registros sean más rápidos y más fáciles, tal vez a un menor costo, ¿no? Dependiendo claramente de los servicios que ofrezcan. Y bueno, esa sería mi posición acerca de eso, ¿no? Claro, yo también estoy de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, creo que al trabajador informal se le debería informar, ¿no? ¿Cómo es que tienen que formalizar su negocio? Porque como todos sabemos, ahora todo es mediante una computadora, mediante internet, y hay muchas personas que no la saben usar. Entonces, una persona que no sabe usar y te dicen, ¿sabes qué? Vas a ingresar tus datos y vas a formalizar tu empresa, te vas a ir a tal sitio, tal sitio. Entonces la persona se va a decir, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? Si ni siquiera puedo aprender una computadora o de repente no tengo internet. Entonces, creo que ahí debería cambiar y debería, no sé, ir casa por casa, decir, ¿sabes qué? Estamos brindando esta información o esta ayuda para poder formalizar tu negocio, o si en el caso tienes uno, o en si caso quieres formar uno. Yo creo que ahí se debería implementar eso, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con la intervención de mi compañera Carla y que el Estado piensa de que estamos todos tenemos el mismo privilegio, ya que, por ejemplo, una persona que ha venido de la sierra para poder emprender acá en Lima, debido a la centralización, puede que no tenga las comodidades tecnológicas que nosotros tenemos, puede de que tampoco sepa cómo usarlo. Y el hecho de que el Estado, por una medida para facilitar las cosas, termine complicándosela a personas de que no saben usarlo y tampoco capaciten a las personas para poder usarlo. Ya que el decir, hemos hecho esto y ustedes van a poder utilizarlo, no nos esclarece de cómo hacerlo.
Aparte de ello, como mis compañeras ya mencionaban antes, tenemos una cultura y no solamente es la cultura del vendedor informal, sino del comprador. Como mi compañera Carla también mencionó en su postura, el peruano está acostumbrado a comprar a las personas ambulantes, no solo porque es más accesible económicamente, sino que suelen estar más a la mano que ir a un local, puede ser en el centro de Lima, que una persona cuando está en el carro te toca la ventana y te dice que tiene tal producto y que es más económico. Aparte de que es más económico, te ahorra el tiempo de ir hacia tal lugar. Eso es lo que tengo que aportar. Estoy de acuerdo con lo que dicen, pero el punto es que si tú vas a emprender un negocio, llega un momento en el que eliges no ser formal. O sea, en un primer momento creo que es normal porque te estás asentando. Mencionaron factores como venir de la sierra y no estar preparado, estar desinformado, pero el tiempo avanza. Entonces, si tú tomas la decisión de no ser formal, por ejemplo, tienes que estar de acuerdo en el que puede pasar que te pongan una multa o te cierren tu local o negocio. Además, ya, el factor educación existe, se supone por decretos de ley que deben haber seminarios para educar a tu personal y de mismo modo tú también educarte. Claro, Entonces, capacitaciones. exactamente. Entonces, no tiene sentido tener un negocio que va a estar siempre igual, porque no es cuestión de sobrevivir, es cuestión de llegar a generar ganancias y crecer para favorecer a otras industrias. Claro. Ahora, con este tema, se me viene a la mente, por ejemplo, el capital social, ¿no? El capital humano. Hablando de personas que no están lo suficientemente preparadas, por ejemplo, eso disminuye la productividad en las empresas. Entonces, esto también propicia que incremente la tasa de empleo informal, efectivamente. El salario es mucho menor. Mi compañera Nadia ha hablado sobre el emprendedor informal, pero también tenemos que tener en cuenta que empresas formales contratan a personas de manera informal. Por ejemplo, en una construcción, puede que el ingeniero civil, el arquitecto sean formales, pero ¿quién nos asegura de que todos los obreros sean formales también? Acá, o sea, no solamente es el emprender un negocio, sino que nuestros trabajadores también sean formales. Bueno, culminando la fase del debate, procedo a explicar las conclusiones, ¿no? Una de las primeras conclusiones es la informalidad, ya que anteriormente ha estado presente en nuestro país, pero se acentuó debido al COVID-19, ya que nuestra economía formal se paralizó, y a medida de ello hubo mucho desempleo, aumentando la brecha de la informalidad, un tema de suma importancia, debido al impacto que se genera en nuestra economía y nuestra sociedad. Una segunda conclusión y última, vienen a ser las causales de esa problemática, ya que son múltiples, desde una regulación de mercado rígida, burocrática, eh, y el alto costo de formalizarse, hasta la misma educación de los trabajadores que no llegan a ser aptos para determinados puestos laborales. Culminando con el debate y la exposición, procedo a agradecer a todos por su tiempo, por habernos escuchado, y espero les sirva esta información para futuros trabajos y tener en cuenta lo que viene a ser la informalidad en el Perú.